Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo van? Bien, ¿Qué cuentan? Hola, ¿me escuchan? ¿Por qué se congelan? no, yo sí escucho bien. Ah, bueno, Juan Pablo. Juan Pablo, no lo Juan Pablo, escuchamos. ¿tienes cerrado el Ah, micrófono? Bien, Juan Pablo. ya. Ahora sí, buenas noches. Bueno, ¿qué hubo? ¿Qué hubo a todos? Bienvenidos. Buenas nochecitas, hoy tenemos un elemento diferente en nuestro programa. Un elemento, una persona. Nunca me Hola, dan ese elemento. elemento, don elemento. Hola, don Elemento. ¿Qué más? No sé cómo sentirme, pero bien. Como un elemento. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a Conectados con Live el día de hoy. Bienvenidos a un programa creado, construido para llevar evidencia, para clarificar un montón de dudas, para desmitificar mitos, que es redundante, y para generar tips o, sí, tips basados en habilidades sobre los temas que ponemos sobre la mesa cada 8 días. Cada Eh, 15. Cada 15, ay, perdón, cada Él 15 yo todavía sigo, no. yo nada que la agarro, cada 15 días. Eh, Nada, para eso estamos aquí. Hoy es un programa distinto, hoy es un programa donde desde el inicio ya está nuestro invitado y vamos a estar aquí trabajando. Pues no sé, yo dejo a Nietico que presente y que nos cuente cómo va a ser la dinámica de este programa. Listo, bueno, antes de que empecemos, recordarles un poquito nuestro programa de hace ya 20 días. De pronto para los que no estuvieron en esa transmisión, que lo puedan ver por YouTube, estuvimos hablando de los pensamientos molestos. Tuvimos también un invitado increíble y cómo manejar ese tema de los pensamientos molestos. Y de hecho nos sucedió en ese programa que empezaron a manejar temas que precisamente vamos a revisar el día de hoy, que tiene que ver pues, con todo el tema de suicidio. Sabemos que estamos en el mes mundial de la prevención del suicidio y por eso nos pareció pues absolutamente importante poder realizar este programa y efectivamente, como dice Ravelo, es un programa diferente. Les vamos a presentar a nuestro invitado, pero hoy vamos a funcionar un poquito distinto y es que para las personas que han estado normalmente con nosotros saben que Hernán y yo hacemos una introducción, después entra nuestro invitado y hacemos preguntas y trabajamos preguntas del público. Pero hoy decidimos hacer un programa diferente precisamente también por nuestro tema eh, y tiene que ver con que nosotros también, Hernán y yo, y nuestro invitado, Juan Pablo, estamos relacionados y trabajamos constantemente con personas que tienen riesgo suicida. Y por eso pensamos que era importante manejar como una, ¿cómo podríamos decirlo? Una dinámica distinta porque queremos conversarlo, queremos hablar un poco también de lo que nosotros hemos visto, de lo que nosotros hemos aprendido, porque hemos aprendido mucho como terapeutas también trabajando con pacientes de alto riesgo. Eh, y por eso tomamos esta decisión los tres de hacerlo más como un conversatorio. Pero por supuesto, pues nos sobra darle la bienvenida a nuestro maravilloso invitado. Juan Pablo Amortegui es psicólogo egresado de la Universidad El Bosque. Juan Pablo es terapeuta de DBT Bogotá. También es un terapeuta con mucho trabajo, experiencia y conocimiento en temas de trastornos de la alimentación. Y bueno, es nuestro invitado el día de hoy, es un miembro maravilloso del equipo de BT Bogotá y por eso consideramos que era una persona supremamente, bueno, yo no podría decir que la más indicada porque cualquiera que venga del equipo es el más indicado realmente, pero una de las personas también más cercanas a nuestro corazón en este programa. Entonces, Juanpa, bienvenido. No, gracias a ustedes por invitarme. Un tema como bien importante acá para hablar en este mes. Importante y no sé, yo creo que en lo personal y en lo profesional, sin duda alguna, a mí el tema me mueve.
y con el paso de los años y del trabajo entrar a hablar de suicidio, de prevención, de abordaje, de identificación, de qué hacer, pues sin duda alguna, nada, a mí me moviliza un montón. Entonces, pues qué tal si empezamos a conversar un poco. Igual tenemos como un espectro aquí de preguntas que hemos construido para ustedes. Eh, y pues sin duda alguna la primera es, yo creo que lo que moviliza mucho si es si existen o no factores que nos indiquen que puede haber un riesgo de cometer una conducta suicida. ¿Cómo lo ven? Hernán, ¿Quién ¿puedo viene? hacerte una pequeña pausita antes de que empecemos? Queríamos de pronto como pedir algo a nuestro Oh, público, sí. particularmente con este tema. Queremos hacer acá como digamos, una solicitud. Como ustedes saben, este es un programa de divulgación de psicología basada en la evidencia, no tiene fines terapéuticos, entonces sabemos que hay muchas preguntas, pero les pedimos como algunas cosas con las preguntas, y es que si las preguntas son muy específicas en relación con un riesgo que esté presente, no vamos a poder contestar ese tipo de preguntas básicamente porque si hay un riesgo presente, lo que necesitamos es que la persona que está haciendo esta pregunta o que tiene a alguien conocido que desea saber este tema debe dirigirse de manera inmediata a su servicio médico de urgencias. Nosotros no vamos a poder hacer eso en vivo ni por redes sociales. Les pedimos que por favor nos entiendan en este sentido y también tener, así como nosotros vamos a tener cuidado de hablar de comportamientos muy específicos porque este programa lo van a ver muchas personas que se pueden vulnerar de escuchar cosas muy precisas sobre es que un amigo mío intentó suicidarse de X manera, les pedimos por favor no hacerlo porque no sabemos el nivel de vulnerabilidad que puedan tener las personas que nos están viendo en este momento. Sabemos que acá hay, por ejemplo, terapeutas, estudiantes de nosotros, pero también puede haber en este momento personas que tengan un riesgo importante y queremos cuidar ese riesgo. Entonces, pues queríamos como hacer esa pequeña advertencia. La idea es poder dar información general y poder dar algunas pautas, pero en cuanto a cosas específicas, pues el alcance del programa no es terapéutico. Entonces, pues en caso de algo les pedimos pues buscar, como siempre decimos acá, buscar ayuda profesional y buscar ayuda realmente de una persona que pueda encargarse de cierta situación en particular. Era ese Ok, como también para cuidar un poquito vale. a quienes nos escuchan y a quienes nos ven después en diferido, porque este es un video que después se va a difundir por YouTube, entonces tener como ese pequeño disclaimer. Ahora sí. Ok, perfecto. Dicho eso, ¿existen factores? ¿Hay factores que podamos identificar? ¿Hay factores de riesgo? Pues no sé, arranquemos con Juanpa. ¿Qué percibe Sí, todo este rollo? hombre, pues sí, por supuesto. Yo creo que de entrada la respuesta corta es, hay muchas señales, hay muchos indicadores, factores de riesgo, como bueno, hay toda suerte de nombres para ponerle, de los cuales uno puede estar pendiente independientemente del rol o de la cercanía que uno tenga con la otra persona. Seguro es más fácil darse cuenta de algunos de esos en cuanto más cercano puede estar uno con esa persona, pero indicadores hay muchos. O sea, si empezamos a hablar acá desde cosas como, no sé, como esta actitud como medio desesperanzada con la vida, que yo vaya manejando como un discurso que evidencia mucha tristeza, como ahí claramente con poquita esperanza respecto al futuro. Eso empieza a darme señales que tal vez sin estar tan involucrado en la vida de esa persona yo puedo ver, Uh -huh. porque también ya empezamos a ver otras, no sé, otros indicios que son mucho más claros y para los cuales tal vez yo tendría que estar un poquito más cerca, como pues conocer directamente y no sé si sea el momento para aclarar esto, pero yo creo que vale la pena hablando de mitos por ahí que surgían en cuanto al suicidio, es que a veces la gente dice, bueno, es que mejor no preguntar, yo voy y le pongo ideas, yo voy, qué sé yo, como empeoro la situación. Y de entrada, pues hay que aclarar que no, que siempre ante la duda es mejor clarificar, de frente preguntar, ver si está presente o no, porque claramente uno de los factores que más riesgo nos indica es eso, es la presencia de la idea
y qué tan clara está esa idea, qué tanto la ha ido desarrollando y convirtiendo como en pasos, en, bueno, en una planeación, pues eso me va a indicar como un riesgo importante. Eso pues de la mano, no sé si seguimos acá como enlistando cosas, Sí, no, no, como, no, y está bien. Precisamente desde eso que usted dice, Juanpa, yo creo que es muy importante comenzar a resaltar como ese nivel de cercanía que tengamos con las personas, ¿no? Ese nivel de cercanía. Y yo creo que usted enuncia algo que es muy importante y que uno suele escucharlo no solo en los consultantes, sino en cualquier persona, ¿sabe? O sea, y es, si hablamos de esto con la persona que está desesperanzado, si hablamos de esto con la persona que tiene la ideación, si hablamos de esto, eso sería como darle ideas. Y no necesariamente. Hoy por hoy sabemos que hablar de ese impulso, de esa ideación, lo que hace es minimizar el riesgo en realidad. ¿Cierto? Hablar de eso y como bien Angélica lo decía al inicio cuando hacemos como toda esa introducción, esa advertencia, como cuando sale el programa de advertencia, este programa no es apto para, Los menores de edad. aquí lo que estamos tratando de dar a conocer es la advertencia grande de hablar de suicidio es necesario, hablar de la idea es necesario, hablar de esa condición desesperanzadora que tú estás teniendo es necesario, ¿sí? Probablemente lo que no es necesario y comienza a ser factor de riesgo es darte ideas o probablemente minimizar, menospreciar cuando tú me cuentes, o inclusive empujar, como dicen muchos, ¿sí? Yo me he encontrado con un montón de gente, no sé si a ustedes les ha pasado, y es, yo lo confronto de frente y yo se le digo, hágalo. Y eso comienza a ser un factor de riesgo de una otra forma. Uy, sí. Entonces, sí, cierto, como que en esa lista de factores de riesgo comenzamos a ver cómo esas interacciones, cómo esas verbalizaciones, claro, hay otros que no sé si a ustedes les ocurre y podemos ir poniendo sobre la mesa más factores de riesgo que nos ayuden a identificar. Vamos viendo la desesperanza, como bien dice Juanpa, sí, pero hay muchos otros. sí, sí, claro, ahí pues también en función de esa cercanía que uno tiene, uno puede entender que hay eventos de vida que se pueden convertir en un factor de riesgo, ¿no? Como, hombre, es que estoy pasando por situaciones de pérdidas en mi vida, es que, no sé, es que recibí un diagnóstico reciente de algo, de una condición crónica, o sea, situaciones que uno se pone en el lugar de cualquier persona y a uno le da duro, o sea, eso a uno lo desajusta, le hace como reevaluarse muchas cosas en su vida. Y yo creo que más allá de decir como es que definitivamente cualquier persona que reciba un diagnóstico va a pensar en suicidio, porque no, no necesariamente es el caso, más allá de lo que queremos plantear acá es, puede pasar, ¿no? Como téngalo presente, como uno puede ir armando ahí como esta serie de, como de condiciones que puede llevar a una persona a considerar como, pues, hombre, a lo mejor esta es una posibilidad. Entonces creo que Sí, ahí también hay otras. y justamente con lo que estabas hablando, estaba como pensando en esto y es hablar de factores de riesgo. No quiere decir que vaya a haber necesariamente algo que nos vaya a ayudar a predecir. Sí, realmente no lo hay, porque además pues estamos hablando de algo muy complejo. Así como hay personas que las ha venido acompañando esta desesperanza, algunos les puede llegar en un momento muy preciso de la vida por una crisis, que lo hablábamos hace unas semanitas acá también en el programa, y frente a una crisis, pues digamos que el tema funciona distinto. Eh, digamos que hay muchos factores, pero yo diría acá también, ya que Juan Pablo habla de la desesperanza y como de cosas psicológicas, yo quisiera aquí también entrar a hablar un poco del contexto, ¿no? Entre menos apoyo tengas de tu contexto, cuando Hernán hablaba de si yo hablo y está mal hablar, y entonces, o sea, mejor no lo decimos, y en fin, en realidad el tener un contexto que pueda sostener una conversación de este tipo y validar la desesperanza y validar que a veces la vida no es sencilla. La vida no es sencilla para nadie, yo creo, pero particularmente algunas personas están pasando por un nivel de dolor y sufrimiento muy alto, y entre el contexto más invalidante sea, en realidad, ese podría ser también pues como un factor que pone a los pacientes en riesgo. No sé si ustedes también lo han visto con sus consultantes, pero yo lo he experimentado también de esa manera. O sea, cuando tienes un contexto que no responde bien al asunto, es bien difícil. Sí, sin duda alguna, cuando no responde bien y ahí empezamos a encontrar cosas con lo que tú dices, lo empiezo como a hilar a fenómenos que nos pueden avisar
que hay riesgo, y es no solo cuando la persona lo dice, sino cuando empieza a tener amenazas claras o verbalizaciones claras, o inclusive cuando, no sé, cuando tenemos todo este fenómeno que también lo hemos abordado acá de cutting, de cortes, y el contexto no ayuda, ¿sí? Cuando está esa concepción de es manipulador o está llamando la atención, ¿saben? O sea, empezamos a encontrar un factor de riesgo claro, y es nos está informando, nos está diciendo, está hablando desde su sufrimiento. Y obvio, yo creo que también es importante que dejar claro eso, no estamos hablando que el contexto lo haga con una intencionalidad de daño, ni más No, faltaba, no, no, sino lo no. hace desde el mismo desconocimiento. Desde el mismo desconocimiento se asume que ese tipo de cosas tienen que ver con manipulación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver que sí ha empezado a haber un espectro de factores de riesgo, ¿sí? Entonces sí la desesperanza, sí lo que pasa en el entorno, sí las verbalizaciones, sí la ideación, sí hay señales, sí hay señales. Mm, Precisamente desde esas señales que comienza a poner una persona sobre la mesa, pues es donde, no sé si a ustedes les parezca, me gustaría que fuéramos pasando como a una de las preguntas que teníamos, y es esa: ¿cómo actuar? ¿Qué decirle a alguien que nos informa que ha pensado en quitarse la vida? ¿Mm? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué es lo efectivo? Creo que los tres hemos estado en esas situaciones, tanto con familiares como con consultantes, inclusive con cercanos, ¿no? Pero ¿qué hacer en este caso? de acuerdo. Bueno, pues yo creo que de entrada uno puede ir pensando en como yo puedo ir teniendo como respuestas o acciones que no necesariamente tienen que ser muy gigantes, porque yo a veces he visto un poquito de presión también como en otros contextos, como de, no sé, de supervisión, de personas que a veces están como en otros roles, como un amigo de una persona que dijo eso y no sé qué decir. Y lo primero que aparece es la presión por, es que le tengo que decir algo que lo salve, es que le tengo que decir algo como que le cambie la vida. Y bueno, de entrada, yo creo que es importante entender que uno puede partir desde cosas que parecerían básicas, pero que en ese momento tienen mucho sentido. Como que, pues, preguntar con mucha curiosidad, ¿no? Como yo me puedo acercar a qué está pasando, qué estás pensando hacer, en lugar de atender rápidamente la urgencia, tal vez más mi urgencia que la de la otra persona, y Sí. botar soluciones y decirle como no, hagamos esto, hagamos lo otro, camine, yo le doy. Pues también como tomar una pausa y entender un poquito la situación, como genuinamente hacer un esfuerzo por conocer qué es lo que está llevando a esa persona a considerar esto como una buena idea, Ujú. puede empezar a ayudar a poner como un ambiente en el cual se hable de esto más abiertamente. Yo creo que ese es un punto clave y es qué hacer, pues garantizar que en este espacio vamos a poder hablar de esto sin castigarnos, sin culparnos, sin juzgarnos, sin hacer el momento más difícil tal vez de lo que ya está haciendo. Yo creo que empezar a construir como ese contexto desde ese tipo de cosas, desde normalizar un poco la conversación, desde favorecer que la podamos tener, pues ayuda. Y yo creo que eso pues se puede ir sumando a muchas más cosas, ¿no? Como por supuesto ofrecer validación sobre lo que la persona está sintiendo. No necesariamente quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con la idea de fondo. Yo creo que acá todos vamos a estar de acuerdo y lo vamos a decir, y es, yo perfectamente puedo reconocer el malestar que está detrás de alguien que me está diciendo, no puedo más, me quiero matar, sin que necesariamente yo le esté diciendo como estoy de acuerdo o sí tiene sentido que lo hagas. Yo voy a estar totalmente de acuerdo en que detrás pueden haber razones muy válidas sin estar como favoreciendo que eso pase. Y creo que Total. eso es lo que yo enlazaría con el otro pasito que uno llega a hacer, y es, pues si bien yo voy a validar muchas cosas, también abiertamente yo me voy a parar en la posición de es una mala idea hacerlo. O sea, seguro la estás pasando muy mal, pero es una mala idea que lo hagas. Y qué se le hace. Todos tenemos malas ideas en nuestra vida. A uno le pasan mil ideas por todo el tiempo, pero pues vale la pena plantear como eso, no como una manera de castigar al otro, sino como, pues justamente quiero entender, ya que Angie mencionó por ahí el tema del contexto, pues, ¿cuál fue el contexto que te llevó a pensar que esto es una buena idea? Porque esa idea en tu cabeza se siente como una solución, como, hay que entender eso, pero de nuevo yo me pararía muy firme en, te voy a decir abiertamente que no es una buena idea, que no lo comparto y que tratemos de buscar alternativas. Ujú. Sí, a ver, yo le adicionaría eso. Estoy pensando como en situaciones porque no sé si a ustedes les pasa, pero es diferente cuando lo haces en un contexto terapéutico o cuando lo hemos tenido que hacer con personas cercanas a nosotros. Es decir, de base uno hace lo mismo, pero
como que, no sé, obviamente entre el vínculo sea más cercano, pues uno está más asustado y a veces el miedo nos hace tener como ciertas conductas, ¿no? Pero con lo que decía Juan de la validación, una de las cosas muy simples que yo hago y que creo que todos deberíamos hacer es escuche antes de hablar. Escuche, ¿sí? ¿Qué es lo que la persona tiene que decir? O sea, mírela a los ojos y escúchela. ¿Mm? Eh, ok, o sea, es como eso en los programas de BT, de terapia de test primer nivel de validación, o sea, lo voy a decir de la manera más coloquial posible, o sea, cállese y escuche. No se quede en su cabeza diciendo, Dios mío, pero ¿cómo se le ocurre? Pero nada, sino escuchemos realmente qué es lo que está pasando. Eso creo que permite un mayor nivel de validación, más no de entendimiento. Y creo que eso también se lo quiero decir al público. Muchas veces no vamos a entender. Hay razones por las que las personas se quieren suicidar que nosotros no podemos entender porque en nuestra historia no ha ocurrido algo así, pero lo podemos entender o lo podemos validar desde su historia. O sea, yo a veces lo que me pregunto es, si yo estuviera en la misma situación en la que está esta persona que me está contando esto, realmente yo lo estaría haciendo mejor y probablemente la respuesta es no. Por más que, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos las habilidades aprendidas, pero uno dice, este nivel de sufrimiento emocional implica que uno haga ciertas cosas también para desactivarse, o sea, eso no se da así nomás como de la nada, o sea, implica como muchas cosas. Eh, yo creo que hablar también directamente, es decir, y eso que tú estás pensando no es eso, esa cosa, eso de lo que tú hablas, esa vaina que me estás diciendo, es cierto, hablemos directamente, use las palabras de la otra persona. Me quiero matar, ok, cuando tú dices que te quieres matar, cuéntame qué más está pasando por tu cabeza. Usar las palabras de las personas, creo que al tener tanto ese miedo, eso que me estás, esa cosita que me estás contando, termina siendo también muy invalidante para la persona porque lo que ha mostrado la evidencia, esto no lo decimos nosotros, lo dice la evidencia, eh, entre uno más directo es, conecta un poquito mejor con el dolor y con lo que está sintiendo la persona en vez de darle como nombres genéricos que en realidad no, pues, no son tan validantes al final, ¿no? Tal cual. De hecho, bueno, no sé si les parece, estamos viendo aquí detrás de cámaras que hubo una pregunta. Yo sé que ya hablamos de factores, pero no quisiera dejar la pregunta que nos hace Sí. Silvia. Y estábamos aquí también mirando a Juan Pablo un poco sobre qué hace referencia. Vamos, asumo yo que hace referencia a lo siguiente, y es, Silvia nos dice que sí existen factores personales que favorecen la identificación de. Estamos entendiendo, y yo respondería lo siguiente, yo creo que sí, Silvia, yo creo que sí existe una serie de factores personales basados en tu historia de vida, basado en tus rasgos, basado en la forma en que ves el mundo. Hoy por hoy sabemos que los estilos de pensamiento, si hay personas que tienen un estilo de pensamiento mucho más negativo, con una carga más asociada a un pesimismo, sí, probablemente, sí, no estoy diciendo que todos los que procesen la información así. Aquí lo último que vamos a hacer es generalizar y decir que todos. No estamos dando una respuesta absoluta. Pero Silvia, frente a tu pregunta, sin duda alguna, creo que tendría eso jugar un papel importante, ¿sí? De dónde vengo, mi misma heredabilidad, pues que estoy heredando, ¿saben? Pues y espero entienda un poco sin traer aquí a colación historias o revelar datos de consultantes, pero uno va conociendo gente que en su familia se han suicidado 2, 3 personas, ¿sí? Mamá, hermana, y pues llega la consultante y uno dice miércoles, o sea, 2 mujeres en tu vida, las 2 mujeres más cercanas a ti. Entonces, quería como volver a esta pregunta, como por no dejarla a morir ahí, porque ya estamos hablando de qué hacer y ya veo que hay otras preguntas, pero sí, Silvia, creo que hay factores personales que pueden ayudar a identificar como esos que creo que te estoy diciendo, no sé si alguno quiere decir otro, pero yo creo que no va a estar mal que transversalmente estemos recordando. Si los identifico en otro y no sé qué más hacer, si los identifico en mí y no sé qué más hacer, hombre, busquemos ayuda. La terapia ayuda, sin duda alguna.
pidamos ayuda, toquemos esa puerta. ¿Listo? No sé si podemos ir avanzando, si les parece, y volvemos a lo que estábamos, ¿sí? Sí, de acuerdo. Okay, listo. Esperamos haber contestado la pregunta, Silvia, si sí era por ahí que la querías como enfocar, porque no estábamos tan seguros. Sí, eso espero. Bueno, entonces estábamos ahora sí conversando sobre qué hacer, pues ya, bueno, ya ustedes dijeron el 80%, pero yo me mantendría en eso. Yo creo que lo más sabio es, yo suelo hacer un ejercicio en clase y es que yo le digo a los estudiantes como desde ese componente religioso y espiritual, y es Dios es sabio, o el cosmos es sabio, o el Big Bang fue sabio, pero nos dio dos ojos, nos dio dos oídos, nos dio dos fosas nasales, nos dio mucha piel, nos dio una boca. Eso es por algo, pues cuando alguien nos esté contando algo, pues calle jeta, prenda ojos y prenda oídos. Claro, eso ayuda a entender el contenido que hay detrás de esto. Eso ayuda a chequear qué es lo que nos quiere decir la otra persona, qué hay detrás de ese sufrimiento, qué hay detrás de esa idea. ¿Saben? Porque también detrás de esto empezamos a ver que es el gran interrogante, si las personas que se suicidan bajo qué rol están. Y hoy sabemos que están bajo un rol de sufrimiento, o sea, hay un nivel de sufrimiento extremo. Entonces, observar y escuchar puede ayudar sin duda alguna. Observar y escuchar. Va a hacer que tomemos ese camino que Juanpa nos dice, que tú nos dices, Netico, de cómo actuar. ¿Mm? Entonces, ojo a eso. Sí. De hecho, dicho esto, la tercera pregunta me agrada un montón. Me agrada un montón. Porque acá el gran dilema es definitivamente qué no hacer, qué no decir si alguien nos está diciendo que se quiere quitar la vida o que ha pensado en matarse. Y aquí les cedo la palabra porque aquí yo termino es molestándome con... Estamos enojándonos. Sí, pero obviamente partimos del principio, sé que no hay intencionalidad de hacerlo, es lo mejor que podemos hacer. Hacemos lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos. Entonces, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer, Juanpa? ¿Qué no hacer, Nítico? Es que sí, yo creo que la lista es gigante, ¿no? Como uno se podría Mucho. quedar repasando la lista, pero bueno, también como que yo siempre trato de pensar en la lista de lo que uno puede hacer también es muy grande. Tampoco la idea es como pensar que esto es algo, mejor dicho, que uno tiene que tener años de entrenamiento para poderle responder a alguien así. No, o sea, en ambos polos es cierto que hay mucho por hacer, también hay mucho que no deberíamos hacer. ¿No? Yo lo resumiría en un par de cosas que a mí me parecen importantes. Y es como, pues en primer lugar, yo creo que vale la pena que uno se pregunte, ¿no? ¿Será que esto que voy a decir va a ayudar a que esta persona no se sienta peor después? ¿No? O sea, si lo que yo le voy a decir va a terminar que ya haciendo que ya no se sienta mal solamente por lo que le está pasando, sino que ahora se sienta mal por lo que está sintiendo también o por lo que está pensando. ¿Será que en realidad esto va a ayudar? No sé, como vienen a mi cabeza los típicos ejemplos de, pero es que usted lo tiene todo en la vida, pero es que cuántos niños nos están muriendo de hambre, qué sé yo, cosas así por el estilo. Como que seguro, como Hernán lo decía, tiene la mejor intención del mundo, ¿no? Es como genuinamente la persona que dice eso está tratando de ayudar, ¿no? Como a lo mejor si yo le digo esto, va a ver las cosas de una mejor manera, pero la realidad nos muestra que no. La realidad nos muestra que simplemente voy a sentir como, voy a sentir que está desestimado lo que estoy sintiendo, que estoy pensando cosas que no tienen sentido, bueno, voy a experimentar mucha invalidación. Y yo creo que es importante por eso partir de esas preguntas, como de verdad, esto que yo voy a decir le va a ayudar, como le estoy tratando de generar algún tipo de apoyo. De entrada, no criticar, no castigar, ¿no? Como no regañar, como, pero ¿por qué se le ocurre pensar eso? Bueno, esa respuesta también tomaría un montón de tiempo en terapia. Pero usted lo tiene todo en la vida, joven. Exactamente. ¿No? Sí. Yo creo que la lista ahí va en muchas cosas que hemos mencionado en ambos polos, ¿no? Como qué no hacer, pues no se ponga a mirar el celular mientras que le están diciendo eso, no regañe, no le cuente a todo el resto de la familia, pues y a un montón de personas y como que se escandalice. Está bien que se angustie, pues yo creo que igual en De muchos roles acuerdo. uno recibe esa información y puede sentirse movilizado, uno puede sentir toda la preocupación del mundo, pero no necesariamente tengo que entonces hacerle saber a la persona como angustiarla más de lo necesario. Sí, como que en términos generales yo lo resumiría en eso. Yo creo que seguro ustedes me pueden ayudar a complementar más.
Sí, total. De hecho, hay una cosa que también yo he visto, y lamentablemente lo he visto mucho en personal de la salud, tengo que decirlo, lamentablemente. Cosas como las siguientes. ¿A usted no le va a pesar hacer sufrir a su mamá? ¿Mm? ¿Y qué va a hacer su esposo cuando se quede solito con los niños? Eso es terrible. No, 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 no es una buena idea, no es bueno decirlo. Como decía Juan, rompe completamente con el principio, esto que voy a decir ayuda. Miren, la cuestión con esto es, claro que la persona lo ha pensado, de verdad que sí. ¿Mm? La persona lo ha pensado, se lo ha imaginado, sabe que puede causar dolor, pero no es que quiera causar dolor a propósito, ni que le quiera hacer daño a su familia, ni nada de eso. No, lo que pasa es que está pasando por un sufrimiento extremo. Inclusive muchas personas piensan que su familia va a sufrir menos si están muertos que si están vivos. Yo sé que esto suena un poquito duro de decir, pero es lo que nosotros hemos visto. O sea, no lo hacen para dañar a nadie, no lo hacen para castigar o para maltratar a una persona. Y creo que muchas veces las familias se quedan un poco en usted por qué me hace eso, me está partiendo el corazón, usted no ha pensado en mi sufrimiento. La respuesta es sí, porque nosotros lo vemos en nuestros consultantes. Sí lo han pensado. Es real. Eh, pero en este momento, esta persona que está sufriendo tanto no tiene las herramientas o no logra dentro de su dolor ver otras opciones y considera que quizás el sufrimiento puede disminuir si él o ella no está. Lo cual ya sabemos también por experiencia que no es cierto, o sea que también pues nosotros trabajamos con las familias y bueno, lo que queda después es verdaderamente muy complejo también, pero eso no es recomendable hacerlo, ¿sí? Ese es el punto, no es para nada recomendable hacerlo y en personal de la salud aún menos, yo lo puedo, por supuesto, entender en una persona que en medio de su miedo y de su angustia, un familiar o una persona cercana entre en este tipo de preguntas, pero en un personal de la salud que pues debe mantenerse neutro y hacer lo posible por ayudar, pues claramente no, es lo más adecuado. De hecho, escuchando sus respuestas, quisiera vincular de una vez la pregunta que hace Daniel, cuando Daniel nos dice qué hacer perdón, está un poquito desconfigurado esto, no se Sí, estaba estamos. mirando que algo está pasando porque las preguntas cuando les doy clic para ponerlas al frente se me desaparecen, Daniel, pero las tengo aquí desde mi chat personal, no hay lío. Ya aquí acá todo se soluciona, ¿sí? Es que esto es, mejor dicho, me olvidé el mago de la tecnología acá. Pero lo quiero enlazar con lo que dice Daniel, y es, tengo una duda, ¿cómo abordar los padres de una persona con estos problemas? Pues Daniel, creo que tanto Juan Pablo como Angélica han dado algunos matices. Básicamente es hacer eso, o no hacer esto que estamos diciendo también, ¿sí? Y creo que yo adicionaría algo a lo que ustedes dicen es, ¿qué no hacer? Ignorar. Porque entonces hemos dado cuenta que terminan, bueno, tal cual nos dice Juanpa, tal cual nos dices tú, Nitico, y es como terminar como tal vez minimizando, distorsionando, tergiversando cuando la información que nos da alguien, castigándola muchas veces, tampoco ignorar, ¿sí? No sé por qué extraña razón en algún momento hemos aprendido que no hablar de algo hace que se olvide. Y lastimosamente lo que hemos visto es no hablar de algo, lo que hace es incrementar la De dificultad, lo acuerdo. que hace es incrementar el malestar, lo que hace es incrementar el sufrimiento, sin duda alguna. Y en lo que tiene que ver con conducta o con riesgo suicida, pues estaríamos incurriendo en grandes errores, ¿sí? Entonces no ignorarlo, no ignorarlo, ¿sí? Y bueno, no sé, creo que otra que yo pensaba también de que no hacer, está muy dirigido a no hacerlo, no hacerle burla, ¿saben? No hacerle mofa. Creo que es algo que también suele pasar y cuando me preguntan muchos padres es cómo responder a eso y los padres cuentan, pues va muy encaminado a eso, a no hacerle burla, ¿sí? Tomarlo como algo en serio, tomarlo en serio. O sea, si yo te estoy contando, si te estoy verbalizando, detrás de esto hay algo. Entonces no hacerlo burla, no hacerlo burla. A mí, no sé si a ustedes les ha pasado hoy con la misma línea de la pregunta de Daniel. A mí me han preguntado directamente papás, ¿tengo la culpa?
yo tengo la culpa de eso que le está pasando a él o ella, es mi culpa. Y ahí es donde debemos ser súper sabios en lo que vamos a contestar, porque no es una culpa, pero hay una responsabilidad. Como todo en la vida, no particularmente para la conducta suicida, todo lo que pasa en el contexto influye, pero no es culpa de los papás. Yo he experimentado, y yo que soy mamá, que los papás sienten todo el tiempo que su falla, o sea, que se equivocaron, que hicieron algo tan mal que la vida de su hijo es infeliz y no puede encontrar un sentido de vida por culpa de ellos. Y eso no es real. No en todos los casos. Perdón que lo diga, también hemos tenido casos muy específicos donde verdaderamente hay una historia de maltrato, o sea, unas cosas muy fuertes que uno dice, pucha, o sea, lo máximo que uno puede decir en este momento es retomar la frase que decía Hernán, y usted hizo lo mejor que pudo con lo que ha tenido. También hay papás que han sido altamente maltratantes porque no aprendieron a hacerlo de una manera distinta y replican la historia. Pero bueno, eso ya es otra, digamos que eso es como otro tema. Pero es mostrarles a los papás que no fue una falla personal, que uno hace lo que puede con lo que tiene y que seguramente en ese momento cuando ellos hicieron X, Y o Z cosa, inclusive invalidar, porque todos hemos sido invalidantes alguna vez y uno como papá aumenta la probabilidad de ser invalidante por un montón de expectativas que uno tiene con respecto a sus hijos. En ese momento hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo y se equivocó, probablemente sí se equivocó. ¿Lo hubiera podido hacer mejor? Seguramente sí, pero si hubiera tenido las herramientas, es que nadie puede ser mejor sin saber. Y eso es lo que yo le digo a los papás, o sea, ¿usted cómo podía saber en este momento qué es validar si nadie le había explicado qué es validar? O sea, sí, uno es el primer ser que le dice, ¿usted sabe qué es la validación? ¿Sabe que hay diferentes niveles? ¿Se le ocurre que podríamos intentar la próxima vez más bien decir esto? La gente no hace las cosas porque no las sabe. O sea, mucho es ignorancia, o sea, no se tiene las habilidades, no se conocen, entonces pues dentro del miedo hemos visto a muchos papás equivocarse y aún teniendo las habilidades también, porque hay muchas cosas que pasan, el miedo te gana, estás muy asustado y pues los papás también son seres humanos como cualquier otra persona, o sea, uno no, a ver, a uno no se le, ¿qué les digo yo? O sea, cuando uno es papá, no es que, no es que se le actualice el software automáticamente, ¿ven? O sea, no es que uno se vuelva una versión mejorada 2.0, no. Esto es un proceso largo, tedioso, de ensayo y error, pero no es que uno se actualice de verdad y se vuelva una persona increíble y uno, no, uno sigue siendo el mismo, con sus mismos defectos, con sus mismas luchas, tratando de sacar otro ser humano adelante. Entonces, Daniel, yo te diría, hay que validar también la experiencia de los papás y permitir hacer ese ejercicio de, pues quizás usted hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. ¿Mm? Y a veces la ayuda no sería únicamente para el consultante, sino para los padres. Sí, ¿saben? No sé, que perdón, Juanpa, que te interrumpí, pero pues también sería eso. O sea, muchas veces el camino de la ayuda no es sí que su hijo vaya a terapia. No, probablemente es el entorno, es la familia, es el contexto quien podría recibir ayuda. Juan Pablo, ya, qué ver. No, total, es que pensaba en sumarle una cosa que creo que es la que yo más he escuchado en, como en mi experiencia y que siempre me ha hecho pensar como por favor no lo diga y es como, no le diga que solamente quiere llamar la atención. Porque es que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento personas que abiertamente van por la vida pensando como, no, es que los que lo dicen es porque están tratando de llamar la atención. Y pues yo creo que ahí vale la pena pensar en dos escenarios y es, el primero es que en realidad no sé la cifra, me lo voy a inventar, pero no sé, el 99% de las personas que piensen, que lo digan, no lo están pensando como una alternativa para llamar la atención o para conseguir la atención de otros. ¿M? Y yo usualmente he tratado de extenderlo un poco más, como lo entiendo, y es, pues aún si fuera un intento para llamar la atención, diciendo eso, no estoy ayudando a que minimice el riesgo. Diciéndole como es que usted solamente quiere llamar la atención, no estoy consiguiendo que minimice el riesgo, seguramente solo estoy retando a que tal vez sí incremente, a que tal vez sí haga algún comportamiento que lo ponga en riesgo.
Pues yo creo que ese es uno clave y es pues entender que las personas no piensan en suicidio para conseguir atención de otros, que tienen como una solución a sus problemas, a su malestar. Y es válido en realidad sentar como hablábamos a escuchar, ¿no? A asumir o a proponer explicaciones sin conocer qué está sucediendo. Sí, de hecho acá, Juan, perdóname, yo hago un poquito el enlace con el tema de llamar la atención y la manipulación, que es una palabra que también se utiliza un montón y si puedo aprovechar este programa para que no se utilice esta palabra de la manera inadecuada. Entonces, la manipulación como conducta es una conducta compleja y eso implica que la persona tenga un nivel de control y de desarrollo importante. Por eso tampoco podemos hablar de manipulación en niños muy pequeños. Un niño no tiene ese nivel de planeación para manipular. Si un niño lee las consecuencias de su entorno y va a tender a repetir, pero no hace todo ese procesamiento de lo que implica una manipulación. Una manipulación, para que quede claro acá, es cuando yo hago cosas para influir en otros que me van a generar un beneficio. ¿Sí? Yo manipulo para eso. Entonces yo manipulo a mi jefe para que me deje salir antes, pero yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y entonces miento o simulo una enfermedad, ¿me entienden? O sea, requiere un nivel de planeación y el objetivo final es que yo pueda obtener lo que quiero, es decir, es algo beneficioso para mí. Cuando estamos hablando de una supuesta manipulación con el tema de la amenaza suicida, se imaginarán que se cae este argumento completamente. La persona no obtiene ningún beneficio de esto. O sea, díganme qué beneficio obtiene uno de que la gente lo siga invalidando, que las familias inclusive les digan como usted otra vez. Como dice Hernán, contamos los milagros, pero no los santos, pero recuerdo en particular una frase que en algún momento escuché de un familiar y es, ay, ahora no me vaya a salir con que se va a matar otra vez. ¿Mm? Porque ella estaba pasando por un momento de dolor intenso y cosas de ese tipo. No, la persona no está manipulando. Su emoción y su dolor no lo dejan manipular. No le da, o sea, no le da el nivel de procesamiento para obtener ningún beneficio. Lo hacen porque te están diciendo, no me siento bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está saliendo bien en este momento. ¿Sí? Así que, como decía Juan, están llamando la atención. Depende de lo que usted considere como llamar la atención, porque probablemente sí está llamando su atención porque necesita que alguien lo escuche y lo ayude a tratar de solucionar, no solucionar de que le dé soluciones, sino que lo ayude a gestionar ese dolor que está teniendo en ese momento. Entonces, por favor, la invitación es un poco acá a todos y sobre todo si tenemos dentro del público personas que trabajan en salud mental, colegas de nosotros, por favor eviten a toda costa utilizar la palabra manipulación como una manera de explicar la conducta de los pacientes porque eso cae en un error grandísimo que genera muchas dificultades para que las familias o el entorno puedan llegar a ayudar. De hecho, quiero adicionar, como bien les dije, hoy no sé, no nos está dejando subir preguntas aquí a la plataforma, no. Pero aquí quiero ir enlazando con comentarios que estoy viendo. Por ejemplo, Jenny Pérez nos dice, creo que en lugar de manipulación, quienes hablan o manifiestan conductas asociadas al suicidio, lo que están pidiendo es ayuda a gritos. Básicamente lo que tú estás diciendo, Netico, sí, probablemente sí tiene mucho sentido eso. Claudia Tauta nos dice frente a esta pregunta que teníamos algo como no usar gestos de asombro o de angustia frente a la situación, creería. Sí, los de angustia, pues no sé, yo creo que para un papá puede llegar a ser angustiante, Claudia, sin duda alguna, pero yo creo que sí modularlos más bien, probablemente modular, ¿sabes? Porque es que si la persona se está acercando y está contándome, pues yo creo que modular hace que está bien, cuéntame, sin tampoco estar afecto plano, ¿sabes? Y por aquí Jenny Pérez también nos decía algo como decir, no digas eso. Sí, si lo está diciendo, sí, claro, eso es, de hecho la misma Jenny pone una coma y termina clarificando, eso ya invalida la emoción y el hecho de expresarla. Entonces, nada, sin duda alguna creo que espero que vayamos como clarificando qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y pues nada, podemos ir avanzando si les parece. El tiempo ha corrido acá. Entonces, nada, teníamos otra pregunta y es, ¿qué factores protegen?
y ya vamos a lanzarlo por aquí a varias preguntas que han hecho. ¿Qué De factores prevención. protegen? De prevención. Ya ahorita, Daniela, podemos también ir clarificando algo de lo que tú nos preguntas. No tan extenso, porque es señora pregunta, Sí. Daniela, pero ¿qué factores? No sé, ¿qué factores pueden llegar a proteger? ¿De dónde nos podemos agarrar? ¿De dónde podemos agarrar ahora que hablamos de promoción en este mes, de prevención en este mes? Bueno, protege. Acá me voy a empezar a enlazar también con otras cosas que sé que vamos a hablar, pero protege tener una vida que para mí valga la pena ser vivida. Protege que yo sienta que mi vida es valiosa, que hayan cosas, personas, propósitos, llámese como se llame, en mi vida que le hagan sentido aun cuando se pone ruda. Porque la vida a todos de vez en cuando se nos pone ruda, se nos pone pesada. Y si mi vida tiene varias cosas, está llena, hay varias fuentes de reforzamiento, dirían en algún lugar, como hay varias fuentes de bienestar, de sentido, de propósito, voy a estar protegido. ¿Y esas fuentes a qué se parecen? Ya hablando como específicamente así de protección, desde creencias, prácticas, cómo conectarme con, no estoy diciendo pues que con alguna religión en específico, con mi espiritualidad, con lo que para mí tenga conexión y proporcione conexión con el mundo, con lo que sea significativo para mí, tener relaciones significativas, tener como un vínculo con las personas cercanas a mí, tener como mascotas protege, tener como, hay un montón de evidencia que muestra que ser responsable de otras personas protege, de otras personas, de otros seres, también por eso mencionaba el tema de las mascotas, Ayudar. Ayudar a otros. ayudar a otros, exacto. Bueno, es que también creo que hay varias cosas ahí. Hay muchas cosas que protegen, sí. Eh, por ejemplo, acá también debemos un poco hacer el ejercicio de a veces la persona entra en un estado de desesperación no porque tenga habilidades, sino porque su emoción es muy fuerte. Pero cuando una persona ha tenido una historia de solución de problemas, eso también la protege. O sea, como una persona que ha buscado diversas soluciones a diferentes problemas, no específicamente a esto que le está pasando, sino a otros problemas, normalmente la protege porque esto nos da a nosotros la idea o nos permite ver que si la emoción y la angustia baja, probablemente va a ser una persona que tiene herramientas para solucionar, para mirar otras opciones. Como decía Juan, el suicidio es una idea, pero no es la única, realmente. O sea, y nosotros lo hemos visto con nuestros consultantes. O sea, es como, ok, esa es una idea, ¿cuáles otras tenemos? Y aparece el abanico, no, pues de pronto también esto, de pronto también esto. Y en realidad, como que las personas son más no sé, hábiles de lo que muchas veces la emoción les permite expresar. Pienso que eso también es muy protector y quiero unirlo un poquito, si me permiten, no sé si me estoy adelantando, nos hacían una pregunta sobre la prevención. Estoy perdida por lo que no podemos subir las preguntas desde nuestro chat, pero nos hacían una pregunta sobre el tema de la prevención. Sí, Y ¿podría, porfa, recordar algo sobre prevención? María Martínez, yo las tengo aquí en mi chat. listo, perfecto. Y lo preventivo finalmente se vuelve protector, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie está exento de tener una situación en la vida donde se sienta desbordado, ¿sí? A veces como que hacemos una distancia y decimos, ay, pobrecita la gente que sufre. No es que pobrecita la gente que sufre, o sea, todos podemos sentir dolor y momentos de sufrimiento muy intenso, pero lo que diferencia de pronto es eso que hemos tenido algunos factores protectores. Dentro de la prevención es muy importante de verdad empezar a tener una educación clara y clara me refiero a transparente en el tema emocional. Nosotros hemos visto mucho como terapeutas que nosotros vivimos en un contexto donde hablar de emociones está castigado, eso no se dice, de esas cosas no se habla, de lo que sea, porque es que a veces son un montón de cosas, no es como cosas muy específicas. Eh, bueno, estadísticamente sí se ha demostrado que los hombres se suicidan más, tengo que decirlo. Hay más suicidios efectivos en hombres y unas cosas que hablábamos con Hernán no hace mucho tiene que ver con el tema de cómo se invalida la emocionalidad en los hombres. Ay, o sea, ay no, qué pereza, es todo blandito, ay, es todo llorón, ¿no? Y las mismas, como que el mismo ambiente
castiga esto y digo, hombre, no hay diferencia, las emociones no las sentimos distinto. Permítale al niño, a la niña en su casa, todos lloramos igual, o sea, ¿cuál es el problema con que la gente llore? No sé por qué genera tanto esa angustia, el poder hablar de la emoción, ok, estás triste. Hace poquito mi hija me decía, está pasando por una etapa un poquito particular en su desarrollo y yo trataba de entender qué era lo que le estaba pasando y logra decirme, yo ya había sentido esto, mami, pero nunca lo había sentido tan intenso y no sé qué hacer cuando me pongo tan triste. Es demasiado, me dijo. Y yo, ok, o sea, ya podemos hablar de la intensidad, de que tú puedas empezar a identificar una intensidad y permitir la intensidad. Estar muy triste no le va a hacer daño a nadie, al contrario. ¿Qué te está diciendo esa tristeza? ¿Qué te está diciendo esa preocupación? Entonces yo creo que eso también puede ayudar un montón y protege. Y acá yo uniría que el contexto permita y que el contexto no solamente dirija su atención al paciente cuando hay una amenaza suicida. Muchas veces nuestros pacientes y personas que han estado cercanos a nosotros han intentado ser efectivos diciendo cómo se sienten y el entorno los ignora. Me siento triste. Ay, estoy otra vez llorando. Usted llora por todo, pero sí lo han intentado. Han intentado, han intentado, han intentado. Tratan de decirlo de alguna forma. Las familias no. Y cuando ya ocurre un intento, ocurre una amenaza, ahí sí todo el mundo despliega y se angustia. Entonces tratemos de ver esas pequeñas cosas. De verdad que todos intentamos hacer lo mejor que podemos muchas veces. Esas pequeñas cosas, permítanse las conversaciones emocionales, o sea, nada va a pasar porque una persona llore o porque una persona le diga que se siente triste, que siente que su vida en ese momento no tiene sentido. Y creo que eso también pues, puede proteger un poco, a ver si algún día nuestro contexto cambia. Nuestra cultura es muy invalidante, es altamente invalidante. Y de pronto, no sé, todos podemos ir aportando nuestro granito de arena, ¿no? Facilitando esas conversaciones desde nuestras familias, a ver si en algún momento tenemos un contexto un poco más amable para hablar de las emociones, ¿no? No sé si me puse yo muy romántica, pero pues es que al ser mamá uno lo vivencia también un poquito diferente de esa crianza emocional, ¿no? Ok, y yo creo que yo adicionaría algo también, Nieto, frente a esto, y es, eh, desde muy temprana edad, lo quiero enlazar no solo con factores protectores, sino a lo que nos pregunta Daniela sobre el sentido de vida y nuestra última pregunta, que es cómo ayudar en la construcción de una vida valiosa. Pues yo pienso que eso es de muy temprana hora que tú te metías con el tema de tu hija y es muchas veces a muy temprana edad, el chico, la chica, el niño, la niña dice que sueña con algo. Empujemos el sueño, acerquémoslo al sueño, Sí. acerquémoslo a esa meta, a esa pequeña meta. Muchas veces el niño, esa niña, yo recuerdo mucho y ponía un ejemplo cuando uno decía yo quiero ser bombero, pero bombero ¿cómo si los bomberos no les pagan? Y eso fue con el imaginario que yo crecí, hasta que en la universidad me encontré a alguien que tenía un familiar que era bombero y me dijo, los bomberos sí les pagan. Ah, es un trabajo, pero yo pensé que... O sea, sí es un trabajo, pero no es un trabajo, ¿sí? ¿Saben? Entonces, eso comienza a permitir, eso comienza a ayudar un montón. Eso, sin duda alguna, comienza a favorecer en esa construcción de sentido de vida, pero también entender que hay momentos donde uno está perdido. Daniela Acevedo, a tu pregunta. Claro, es que también hay que entender y poder validar eso. Hoy probablemente me siento perdido. Hoy probablemente no tengo sentido de vida. Hoy probablemente rompí, corté y desconecté con lo que era importante. Sí, puede pasar. Puede pasar. Y probablemente desde el ejercicio de lo que nos decía Juan Pablo y de lo que nos decía Nieto, pues validar esa experiencia. Validar esa experiencia. Esa es una experiencia emocional que se vale. Hoy tiene sentido que estés así por lo que estás cruzando. Hoy tiene sentido por lo que has vivido que estés así. Pues ¿quién no lo ha sentido? ¿Quién nos ha sentido así en la barraca vida? Uh-huh. Muchos. ¿Sí? Pero en esa misma condición, como siempre, nuestro ejemplo va a ser de estar hablando el no polarizar. Hoy tiene sentido que estés así, pero tenemos que empezar a chequear hacia dónde vamos a caminar, tenemos que empezar a chequear hacia dónde vamos a empujar, hacia dónde nos vamos a movilizar. Entonces, ojo a eso, señales de ayudar, señales como una vida espiritual, señales como conectar con un deporte, señales como conectar con literatura, con arte, ¿sí? Señales como conectar con, no sé, cosas tan básicas como con tu gato, con tu perro, con tu hijo,
¿saben? Ahí es donde podemos empezar a empujar y ayudar, sin duda alguna, ¿sí? De acuerdo. Y perdón, bueno, sé que estábamos acá, pero es que hay una pregunta que me parece altamente importante y tiene que ver con tu advertencia, y es una bandera roja, una red flag que se debe tener en cuenta para llevar a urgencias a una persona que manifiesta o habla de suicidio. ¿Qué información da? Me parece importantísimo, ¿no? ¿Saben? Sí, Pero pues sé que hay más, María, Ah, Cristian, perdón, pero por tiempo. pues así de cosas agudas que me parecen importantes, como si la persona está intoxicada con alguna sustancia, ha consumido alcohol, como pues, importante una incrementar el riesgo. Si hay una historia reciente de intentos, pues clave. La evidencia muestra que personas que recientemente han, ¿cómo se dice? Han salido, les han dado de alta de hospitalizaciones psiquiátricas, tienen un riesgo un poco más alto. sí. ¿Qué más? Yo creo que sí, sí, adicionando lo que usted dice, Juanpa, del consumo, sí, probablemente la persona lleva muchos días sin dormir y probablemente puede entrar en un punto de desconexión. Todos sabemos que cuando esto se nos desconecta al resto del cerebro, pues probablemente no voy a ser lo más racional, sino un poquito más mamífero. Yo creo que ahí está ese punto, ahí está ese punto. Pero también dejaría abierta la posibilidad de no solo la ayuda psiquiátrica, sino también la ayuda psicológica. Es decir, no solo la hospitalización, sino también la ayuda psicoterapéutica. Ujú. También. No sé si otro, no sé, Nietico, qué otro, Juanpa, qué otro. Yo creo que esos Mm, son como los más relevantes. sí, yo diría que esos son como lo más importante y cuando la persona manifiesta de manera muy concreta cómo lo quiere hacer, cuando ya hay un plan muy concreto, yo también pensaría en la hospitalización mientras que baja la agudeza de la idea, por lo menos. O sea, cuando ya es muy concreto, que a nosotros nos ha pasado también como ya y es que no lo soporto y tiene que ser ya y lo va a hacer inmediatamente. Eso también es como una red flag importante. O si ustedes ven que la persona está excesivamente descontrolada. Ojo, no es llorar, llorar no es, llorar es un mecanismo biológico, ¿sí? Yo no me refiero a descontrolados, que ustedes noten que la persona, por ejemplo, se está poniendo muy inquieta, mucha inquietud motora, que de pronto ya esté siendo agresiva con las personas que están intentando ayudarla, eh, como ese tipo de cosas, porque también puede estar atravesando por un episodio donde se está desprendiendo de la realidad y no sabemos. Entonces es preferible una atención médica de urgencia. Yo diría que esas son como las más... Bueno, y que tenga el acceso como Ah, sí, a métodos genuinamente letales, como que, no sé, es una persona que está en muy alto riesgo porque genuinamente me está diciendo que lo planea hacer de una forma que tiene ahí al lado, por ejemplo. Es como, Ujú, tal cual. pues, ujú, ujú. definitivamente eso señala. Sí, Oiga, nada, se fue esta hora. A la gente que sigue preguntando, sugiriendo, de verdad, vamos a continuar trabajando en esto. Este mes va a ser de mucho trabajo. Saben que las puertas en Live están abiertas. Seguimos trabajando por todo esto. Eh, gracias de verdad a todos. Gracias Juanpa, gracias Netico. Se nos fue esta hora y nada. Creo que la autoinvitación, siempre le decimos a nuestro invitado, ¿no? Pero la autoinvitación para nosotros es, yo creo que vamos a tener que hacer segunda parte de esto. Eh, prometido que lo miramos y esperamos hacerlo más pronto que tarde. ¿Listo? sí. De hecho, solo quería cerrar con una cosita pequeñita de una de las preguntas que nos hicieron y creo que tiene que ver con el tema del suicidio asistido y el tema es que el suicidio asistido es un nivel de sufrimiento diferente y tiene un proceso para que la persona tome la decisión, que es muy diferente al sufrimiento emocional de cuando tú ya sientes que no puedes con determinadas cosas, entonces por eso no lo podemos como incluir específicamente en este programa porque tiene otras consideraciones, puede estar ligado al derecho a morir dignamente, está ligado a políticas de los países, está ligado a un montón de cosas relacionadas más con salud física que con salud mental, por ejemplo. Entonces, solo quería como cerrar con eso, que no es lo mismo hablar de muerte asistida, de hecho ya no se habla de suicidio asistido necesariamente, sino de muerte asistida, e implica como todo un proceso
de acompañamiento y una serie de cosas, no es solamente así nomás, ¿sí? Ok. Y nada, esperamos haber contestado la mayoría de las preguntas que podemos dentro del proceso. Gracias por acompañarnos, Juan, gracias por acompañarnos. Definitivamente haces el equilibrio y poder conversar acá los tres también es muy chévere ver pues tu experiencia y el gran manejo que sabemos que tienes con tus pacientes, así que me parece como increíble que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. No, mil gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Siempre, yo creo que es importante hablar cada vez más de estos temas, entonces, entre más espacios tengamos, mejor. Claro que sí, así va a ser. Gente, gracias. Público, gracias. Equipo, gracias. Nos vemos. No, señor, nos vemos en 15 días. Ya Estén vamos a pendientes de nuestras tanto. redes sociales, estamos Sí, ahí con párenle sorpresitas. bolas. Ajá. Listo. Chao, feliz noche.